Mm, ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta? Eh, Mire, en la parte, no sé si ayer en la anterior clase que me hizo quitar una columna y pasa que el cuarto de máquinas, digamos, una esquina prácticamente está al aire por quitar esa columna. Y o sea, eso es lo que me ha generado un poquito de duda. El asunto es, a ver, ¿observas este dibujo que estamos viendo? Sí. ¿Qué es esta parte? ¿Hay escalera? ¿Para qué sube esto? Ese es el cuarto, digamos, de máquinas y hasta un No, poquito más arriba sube el ascensor. a ver, a lo que me voy. A ver, vamos a hacer una captura de pantalla. ¿Observas? Sí. Ya. Para mí, no debería haber esto. O sea, ¿para qué esto? ¿Qué función cumple? ¿Para qué Así esto? está en el plano. O sea, Así está en el plano, magíster. así es, pero ¿qué es? ¿Es una habitación? ¿Es qué O sea, había aquí? ese es el cuarto de máquinas, o sea, donde está No, el el cuarto ascensor. de máquinas, Eduardo, está sobre el ascensor. El cuarto de máquinas está aquí arriba, sobre el ascensor. O sea, en el plano, mire, está todo, o sea, ese que está de negro, digamos, todo ese cuadrado, o sea, ese cuarto, y en la esquinita está el ascensor. O sea, para mí, esta parte que sube no le encuentro mucho sentido. Y sí tienes razón, hay una cosa que vuela medio rara, ¿no? Eh, Sí. Me gustaría, a ver, un rato. Ay, caramba. ¿Funciona eso? No funciona. Eduardo, Sí, este es su proyecto, ¿no? sí. ¿Y dónde está esa viga medio rara que aparece aquí? Esa que está volando, ¿no ve? Esa es la de Sí, la esquina, la superior, esquina superior a la derecha. pero y aquí no la veo, pero aquí no está en Eh, estas líneas verdes, no está. a ver, si lo acerca un poquito, va a ver el cuarto, es el ascensor ahí, ¿no ve? Aquí es el ascensor. Sí. Y Ya, ya, usted ya. me dijo que borre Ya, ya, esa de ya, la esquina. ya, ya. Ok, ok, ok. A ver, un rato. Ya. Mm, o sea, aquí hemos dicho sí o sí que hay, ¿no? Columna. Sí, sí, Aquí ingeniero. también. O sea, Y todo aquí también, alrededor. Sí, ¿no? sí, ingeniero. Esta hemos quitado. Ajá. No, la de la derecha.
¿Este hemos quitado? Uy, no recuerdo, sí, creo que, ¿Ya? no, creo que es la que usted está borrando porque vi dos columnas ahí. Es que tienes que saber. ¿Y esta más? No, solo una. Pero están toditas. No, pero ese es el plano anterior, magíster. Ah, perdón. Hemos borrado la que está aquí. La que acabo de borrar, creo. Sí, ingeniero. La que está aquí. Pero, y- Y esa parte de ese cuarto prácticamente está volando. entonces vas a tener que aumentar esta columna que estaba aquí nomás. Ya, magíster. Yo me Y lo acuerdo que que, había que haber borrado es esta de aquí. ¿Observas la flecha? sí, ingeniero. No, Esa, esa es la del ascensor, pero, no, no. ¿no? No, A no, ver, no, ahora observas. sí, Estas 4 son del ascensor, ¿no? Estas 4, sí. ¿sí? Que están en rojo. Esta tiene que haber, ¿sí? Y esta la has borrado. Por eso esta punta aparece volando. Esta es la que hay que borrar. O sea, esta está en tu proyecto y esta es la que hay que eliminar. Ya, magíster. Entonces la vuelvo a poner esta y la ¿No? borro la otra. Esta tiene que haber y esta es la que hay que eliminar. ¿Observas? Sí, magíster, estoy viendo. Ya. ¿Puedo volver a la otra parte, por favor, así para que le saque un screen para saber dónde tengo que borrarla? Ok. Muchas gracias, magíster. Esa era mi duda. Ya. Está muy bien. ¿Alguien más quiere observar su trabajo, señores? Magíster, le habla al alumno Ocampo. Yo tengo dos duditas, pero no es necesario entrar a mi proyecto. Una era si es que al mover las vigas, y digamos yo ya la he dibujado y solamente la quiero desplazar o aumentar un poquito de sección, eso ya el SAP me lo va a crear como la última, o sea, tengo que Ya. rehacer. No. Si en AutoCAD mueves o aumentas su longitud, no Ujú. debería cambiarte la numeración. Pero si la borras y vuelves a dibujar, ahí sí te va a cambiar la numeración. No te cambia la numeración si la mueves o aumentas su tamaño, nada más. Ah, ya, magíster. Y la otra dudita era que en mi proyecto mis volados parecen muy similares, pero varían de voladizo a voladizo, digamos, varían centímetros. En algún voladizo, digamos, es, no sé qué le digo, 5,3. En el voladizo del siguiente piso es 5,10 o a Ya. cosas así. No sé Ahora, si se uniformizó o no. mira, hay que ver, ¿no? A veces, si algunos edificios, los voladizos van aumentando, pero todos van aumentando o todos van a ir disminuyendo. Pero es para darle estética, alguna especie de estética al edificio. Ah, no, Pero el si mío. ves que está como una grada, es que hay una equivocación del arquitecto. Y entonces Entonces, hay que el ingeniero tiene la obligación de corregir el problema del arquitecto y alinear bien todos sus volados. Yo te recomendaría que los alinees. ah, ya, magíster, muchísimas gracias. Esas eran Ya. mis dudas. Bueno, ¿alguien más quiere ver su proyecto? ¿Alguna duda, alguna pregunta?
Magíster, ¿podríamos ver de Ceballos? Ceballos, según lo que veo, te está faltando la del descanso, solamente has hecho en la primera planta y en las demás creo que no has hecho, ¿o está? Están, ingeniero, los descansos están. Ya. ¿Cuál es tu duda? ¿Cuál es tu pregunta? Sería lo que le dijo a Vittorio, la parte de arriba. Sí me quedó claro lo que sería el cuarto de máquinas, pero la otra habitación es lo que iría cubriendo la parte final de las escaleras. Claro, Eso aquí siempre se va a vendría el mantener. techo, aquí habría un techo que va a cubrir el hueco de las escaleras, tal vez con sus paredes, para formar una especie de habitación, y se va a mantener, tiene que mantenerse todo esto. Ah, ya, Y eso era mi encima, duda, ingeniero. y encima es la sala de máquinas, aquí viene el motor del ascensor, y encima el tanque de agua. Y si eso era, ingeniero, muchas gracias. Jóvenes, a ver, Ceballos, aquí en la primera planta tienes doble viga en los voladizos. Sí, ingeniero. ¿Y por qué has mantenido doble viga en los demás niveles? Porque en mi plano, desde el piso 1 hasta el quinto es lo mismo. Ya, pero el asunto es, Ceballos, y les había dicho, por mucho que del 1 hasta el quinto sea lo mismo, solo en el 1, doble viga en voladizo. A partir del segundo, solo una viga, la exterior, en los voladizos. Sí o sí, esta dibujas. Sí o sí, esta dibujas. Y la segunda es la que recién copias hasta arriba. Pero la segunda ya sin doble viga en el voladizo. ¿Estás entendiendo, Ceballos? Ah, ya, ingeniero, sí. ¿Sí? Sí. Entonces, a ver, si puedes, si tienes tiempo, corrige eso. ¿Está bien? ¿Han Sí, está bien, entendido eso, ingeniero. Muchas jóvenes? gracias. ¿Han entendido, no, eso, jóvenes? Sí, magíster. La doble viga, por mucho que las 5 plantas aquí sean idénticas, solo en la primera hay doble viga. En las demás solo ya hay viga externa. ¿Sí? ¿Alguien más quiere ver su proyecto, jóvenes? Magíster, lo de la doble viga sí o sí tiene que ser solo la exterior, porque la anterior vez que le mostré me dijo que también podía ser con doble viga. Ya, a ver, hay que ver esto, ¿no? Hay que entender. A ver, veamos. Voy a abrir mi proyecto para que veamos con esto, a lo que me voy, ¿sí? Ya, fíjense, ¿no? En la primera planta doble viga. En la siguiente ya solo la externa. Y esta es la que se va copiando y repitiendo. Por mucho que las plantas sean idénticas. Eso es lo correcto, porque si no es un desperdicio de dinero, ¿sí? Pero hay algunas situaciones, solo algunas, donde en todos los pisos se pone doble viga. ¿En qué situación en todos los pisos se pone doble viga? Cuando el volado es para un balcón. Si el volado es para un balcón, ahí sí se pone doble viga. Si el volado, como en mi caso, es simplemente para hacer las habitaciones más grandes, solo tiene que ir la viga externa.
¿Está entendido eso, jóvenes? Sí, magíster, con razón el mío era para balcón. Si es Gracias. para balcones, tiene que ser con doble viga todo. Ya. Jóvenes, ¿alguna duda más, alguna pregunta? ¿Alguien quiere ver su proyecto? ¿Alguien quiere preguntar algo? Muy bien. Si no hay nada, entonces pues prosigamos con nuestro proyecto. Lo siguiente sería, bueno, no hemos exportado al SAP todo nuestro proyecto. Tocaría ya exportar, ¿sí? Tocaría ya exportar todo nuestro proyecto al SAP, ¿no? Y es el mismo proceso que hemos hecho, ¿no? Agarramos, ponemos en una posición adecuada, con mucho cuidado y seguridad, seleccionamos todas las barras y ponemos en la capa carga, ¿no? Guardamos en el formato DXF y volvemos a guardar en el formato DWG, ¿no? Hecho eso, nos vamos al SAP. No se olviden, antes de importar, sí o sí, cambien las unidades. Kilogramo fuerza, metro, grado centígrado. En eso quiero trabajar. Recién importar XF, el archivo, Z hacia arriba, unidad, ok, barras, frames, carga 01, ok. Y entonces la estructura ya ha sido importada. Uy, ¿qué ha pasado? Se carga el 01. A ver. Pasando. No está bien, esto es base 01. A ver. Ay, algo hecho, ya, no importa. Las unidades, el importar, archivo de XF. Ay. Ok. Carga 01, ok. Y ahí está, ¿no?
Ahí está la estructura cargada íntegramente, donde es muy, muy importante que veamos el orden que en el cual hemos elaborado, hemos dibujado nuestro proyecto. En ese sentido, voy a pedir las etiquetas, levels, de las barras, frames, ¿no? Y para poder ver mejor ese número, opciones, dimensiones, tamaño 6 del texto. Y entonces, si me acerco y he sido cuidadoso en mis dibujos, observo que la última columna dibujada, y espero que observen, la última columna es la 186 y me voy a anotar. Entonces, del 1 al 186 son columnas. Entonces, mi primera viga, es decir, mi primer descanso, 187, 88, 89. ¿Sí? Mi siguiente descanso, 190. ¿No? Entonces, fíjense, mis vigas empiezan en la 187 y mis descansos terminan en el 190. ¿Sí? Mi primer descanso. Voy a ver en 2 dimensiones mi primera losa. Y observen cómo ha quedado, cómo tiene que haber quedado. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209. ¿Sí? Estas están un poco desordenadas porque no sé si se acuerdan, me olvidé y al final las volví a dibujar, pero ya, 210. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Y entonces, pues, este orden tiene que respetarse. Tiene que haberle salido así el dibujo, la concepción. Jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta? Entonces, para su siguiente presentación, una captura de su primera planta. Ay, caramba. Donde yo pueda ver cómo les ha salido la numeración de su primera losa. Luego, la siguiente losa. Una captura. Por último, de su última losa. ¿Sí? Jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta? Muy bien. Continuemos. A este punto, lo que continúa en nuestro proyecto es dar secciones tentativas. Y en la norma indica que se puede hacer un proceso de predimensionamiento
con la resistencia a compresión simple de la columna. Pero no, es muy aburrido y sin sentido. No corresponde hacer eso. Lo que corresponde es, y lo que yo hago, no sé también, a ver, pongo a su consideración, es para una primera etapa, para una primera tentativa, dar a todas las columnas la misma sección, desde abajo hasta arriba. ¿Sí? Y me parece, me ha dado un buen resultado hacer que esta primera tentativa en un edificio mediano sean con columnas 40 por 40. Y eso es lo que voy a hacer. Lo primero, voy a definir un material. Jóvenes, ¿quieren grabar la clase? Sí, Sí, ingeniero, Magíster, por favor. por favor. Ahí, Magíster. Y Magister, ¿dónde está la clase? Disculpe. Como la clase, la grabación, O sea, la grabación. no tengo idea. ¿Ustedes no saben dónde queda la grabación? No, Magíster. Voy a averiguar dónde queda la Creo grabación. que la grabación se Gracias, guarda y luego usted lo tiene que subir a recursos ingenieros, si no me equivoco. A ver, terminando esta grabación, voy a hacer la prueba. Y me avisan, ¿sí? Si pueden verla. Bien, ingeniero. Gracias. Muy bien. Ya, entonces, como les decía, lo primero, voy a asignar una sección inicial a las columnas de 40 por 40. Y les decía, primero, definimos un material. En el SAP 14 aparecen dos materiales por defecto, un hormigón y un acero. Nuestra estructura es un hormigón. Le vamos a decir adicionar una copia del material que tiene del SAP 2000. Y entonces, primero, un nombre. Yo decido como proyectista qué calidad de hormigón utilizar. Y en nuestro medio es el más común usar un H21. Resistencia característica del hormigón, 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Pero no es ahora extraño usar un hormigón H25. ¿En qué se va a basar mi decisión, jóvenes, de usar un H21 o un H25? ¿De la funcionalidad, tal vez, Magíster? Mira, lo que yo hago para tomar una decisión es verificar, saber si la estructura ha de contar con supervisión, si va a haber alguien que haga un seguimiento de la calidad de los materiales. Si sé que va a haber supervisión, utilizo un H25, porque el supervisor va a garantizar que se use ese hormigón. Pero si sé que va a ser una obra sin supervisión y un poco el contratista, el constructor, va a poner el hormigón a su criterio, ahí pongo un H21. ¿Sí? Entonces, usemos un H25. Le pongo nombre, H25. Es concreto. Peso por unidad de volumen. Todos los libros y textos indican que el peso del hormigón es 2400. Sin embargo, del hormigón armado con acero incluido, mínimo habría que utilizar 2450, incluso creo que es hasta más correcto usar 2500 para hormigón armado. 2400 es poco y te lleva a subdimensionar tu estructura. ¿Sí? Mínimo 2450, mejor 2500 para el peso propio del hormigón armado. Módulo de elasticidad, correcto. Poisson, coeficiente de dilatación térmica y resistencia al cortante. ¿Sí? Entonces, el resto de la información es correcta. Ok. Y entonces, fíjense, he definido un material que yo voy a usar en mi proyecto de calidad H25. Ok.
Ahora voy a definir secciones. Y voy a definir una primera sección, como les digo, de columna. Definir propiedades de sección, secciones de barras, frame section. Adicionar una nueva propiedad. Y me despliega una plantilla de diferentes tipos de secciones comunes para el acero, para el concreto, para el aluminio y demás. Nosotros usamos una plantilla de secciones comunes para el concreto, para el hormigón. Y en este caso, una sección rectangular, que se me ocurre llamar columna 40 por 40. Material H25 que acabo de definir de 0,40 por 0,40. Refuerzo es para una columna rectangular con estribos. Recubrimiento 4 centímetros, que es correcto para una columna. Y entonces dejamos ahí todo por el momento. Ok. Ok. ¿Se ha creado esa sección? Ok. Y para empezar, y para no perder tiempo, voy a seleccionar toda mi estructura y le voy a decir asignar a las barras propiedades de barras. Columna 40 por 40. Ok. ¿Sí? Y entonces, para ver si realmente ha sido asignada esa sección y cómo se está viendo mi estructura, opciones de pantalla, grosor del elemento según su sección. Grosor según su sección. Ok. Y entonces, observe, ¿no? Todos los elementos han sido asignados como una sección de 40 por 40. Inicialmente, ¿sí? Que vamos a mantener para nuestras columnas como una primera tentativa. Jóvenes, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ahora vayamos a definir las secciones de nuestras vigas. Y vamos a basarnos en la norma ACI 2014 en español, que les he dejado como archivo en el NEO. ¿Han visto, jóvenes? ¿Han descargado? Sí, que. Muy bien. Y entonces, vamos a ver cómo en la norma ACI instruye que se dimensione las vigas. El capítulo 9, página 137, indica el proceso. ¿No? Aquí está. Solo 9 vigas. Y si vamos bajando un poco, indica, ¿no? Altura mínima para vigas no preesforzadas, que es lo que estamos estudiando. Y nos da una serie de fórmulas. L sobre 26, 18, 21 sobre 8, dependiendo de qué tipo de apoyo estamos estudiando. El primer caso simplemente apoyado no es una viga común en edificios. Esa viga podría ser una viga de un solo tramo en un puente, ¿sí? Con apoyo móvil fijo, que no es lo común para nosotros. Para nosotros en un edificio, lo común es este caso, un extremo continuo, ambos extremos continuos o en voladizo, ¿sí? Y entonces, voy a ver si puedo hacer instantáneas. Creo que sí. Muy bien.
Y entonces voy a poner en el Paint nuestra pequeña tabla. Y me voy a inventar, que me he desconectado mi pizarra. Me esperan un segundo, jóvenes, voy a volver a montar mi pizarra. Entonces, he de pensar que en todas las plantas de mi edificio, ay, caramba, voy a buscar digamos, estas son las vigas en una de mis plantas, digamos. Y estas son las columnas. ¿Sí? Y entonces voy a primero buscar las vigas con un extremo continuo. Es esta, con un extremo continuo. Esta, ¿sí? Esta, ¿no? Esta, esas son vigas con un extremo continuo. Solo continuidad aquí. Solo continuidad aquí. Y de todas las que tienen un extremo continuo, veo cuál es la más larga. Y me invento, había sido esta. De aquí a aquí. La más larga con un extremo continuo. Me invento 5,5 metros. Por lo tanto, 5,5 dividido, me sería mejor, 550 dividido entre 18,5. Ahora, ambos extremos continuos. Ambos extremos continuos es esta viga, esta viga, esta viga, esta viga, esta viga, esta viga, esta viga. Todas esas son con ambos extremos continuos. Y veo que la más larga había sido esta, que tenga dos extremos continuos. Y me invento, había sido de 6 metros. Ah, entonces va a ser 600 sobre 21. El mayor volado, pues en este caso, el único volado es este. Y había sido 1,20 m. Entonces, 120 sobre 8. Y calculamos estos tres valores. Por favor, ¿cuánto nos da? El primero, 550 entre 18,5. 29.7. 600 entre 21.
28.6. 120 entre 8. 15. Y entonces tomamos el mayor redondeando a múltiplos de 5 centímetros. Por lo tanto, en este caso, estaríamos pensando de una viga de 30 centímetros de altura. ¿Sí? El mayor redondeado a un múltiplo de 5 centímetros. La norma ACI nos dice, puede usar esta viga para este edificio. Sin embargo, la experiencia aquí en Bolivia nos muestra que si bien esta viga podría funcionar, requiere de mucho acero para resistir adecuadamente, ¿sí? Y en Bolivia el acero es caro. Intentamos utilizar la menor cantidad posible de acero. Es por eso que el valor que obtenemos es una altura mínima. Nada nos prohíbe a usar más del mínimo. En ese sentido, yo instruyo a ustedes que todos, si bien este es el valor que obtenemos como mínimo, que todos trabajemos con una viga de 50 centímetros de alto, que va a hacer que nuestro acero tenga una cantidad razonable. ¿Sí? Que no tenga tanto acero y que sea económicamente más adecuado. Este valor se conoce como H, este valor como B, ¿no? Entonces, H50. También, según análisis y experiencia, se ha visto que el valor adecuado para B, para conseguir una viga razonablemente, o sea, la más eficiente económicamente, está entre H tercios y H medios, ¿sí? El valor más adecuado no es obligatorio. Puedes usar el valor de B que tú creas, o que tú quieras al final. Pero en estos parámetros vas a obtener una viga lo más razonable posible. En ese caso, ¿cuánto sería 50 entre 3? Creo que sale 17. Y 50 entre 2, 25. ¿No? Entonces, un valor entre 17 y 25 para 50 centímetros nos va a dar una sección lo más económicamente eficiente posible. Yo les impongo a todos ustedes 25 centímetros. ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar esta sección 50 por 25 a todo nuestro edificio, casi a todo nuestro edificio, en cuestión de vigas. Jóvenes, ¿está entendido? Sí, magíster. Entonces, volviendo al SAP, voy a empezar a asignar esas secciones de viga. Lo primero, voy a definir unas propiedades de sección, sección de barra, adicionar nueva sección rectangular que voy a llamar viga 25 por 50. En material H25, 0,50 de alto, 0,25 de base. Refuerzo es una viga, BIM. ¿Sí? Ok.
Ok. Ok. Y entonces procedo. Podrían hacer así, depende de ustedes, como quieran hacer. Bueno, yo creo que va a ser mejor quitar el grosor. Y entonces selecciono todo ese nivel. Si tienen habilitado este botón, pueden usar directamente aquí. Si no, asignar barras, sección, viga 2550. Ok. Entonces, fíjense, ha cambiado el color. La viga de la escalera, asignar, viga 2550, ok. ¿No? Y entonces, si quisieran observar en el grosor, fíjense, ¿no? Ya nuestra viga ha sido asignada a la sección 25 por 50. Jóvenes, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? No me gusta la combinación de colores. Define, secciones, frame section, viga 2550, modificar, color, quiero azul. Y entonces, cuando le pida el grosor, hay un mejor contraste. ¿Sí? Podemos hacerlo esto más práctico. Ver 2D, primera losa, ok, ahí está. Ver 2D, siguiente losa, seleccionamos, asignar, viga, ok. Ver 2D, siguiente losa, ok. Seleccionar, asignar, ok. ¿No? Y si se fijan, estoy asignando las secciones de viga que he elegido para la estructura. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Seguimos. Defino secciones. Las gradas no se están marcando, ¿verdad? Vamos a hacer las gradas de otra manera. Y como les digo, para ver diferentes formas de hacer. Ver 2D. Siguiente nivel, ok. Selecciono. Asignar, viga, ok. Para hacer aparecer estos botones, a veces cuando instalan no aparecen todos los botones, se vienen con el cursor a esta parte ploma, botón de la derecha. Y activan y desactivan los botones. Por ejemplo, si yo borro el de barras, desaparecen aplicaciones de barras. Pero quiero que esté encendido, porque me interesa esta opción. Ver 2D, siguiente losa, selecciono, asignar, viga, ok, ver 2D, penúltima losa, asignar, ok. Y entonces tengo asignada hasta mi penúltima losa. La última losa es más liviana. ¿Por qué esta última losa es más liviana, jóvenes? Porque ya no soporta paredes. Estas losas aquí adentro y estas vigas azules soportan peso de pared. Y la pared es bien pesada. En cambio, las de aquí arriba ya no hay paredes, ya no hay soporta paredes. Tal vez la de borde, un pequeño parapeto,
Entonces, pues esta viga, como soporta menos peso, sin disminuir más allá de 30, podemos poner una viga más económica. Hagamos eso. Yo impongo para que todos ustedes en los últimos niveles pongamos una viga de 25 por 45, más pequeña. .45, 0.25 y una viga. ¿Ok? 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 Y entonces, mi última losa voy a definirla con la sección de viga 25-45. También la cubierta de mis gradas. Y también la última losita, el techo, la tapa de la sala de máquinas. Y entonces quiero que su estructura quede una columna uniforme, una viga más gruesa en todas sus losas y una viga más liviana en la terraza, techo de escaleras y techo sala de máquinas. Como me reclamaba una de sus compañeras, ¿sí? Hay algunos elementos, sobre todo las vigas de descanso de las escaleras, que no hemos ido poniendo la que corresponde. Por ejemplo, esta, ¿no? Pues le ponemos la que corresponde, 25-50. Voy a ver, pero ya en planta, el lugar donde está mi viga de descanso intermedia. Y fíjense, puedo ver solo esas. Y entonces aquí me es más fácil seleccionar todas en uno y aplicar a todas esas la sección 25-50. Y ya está. Jóvenes, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ahí está ya definida con secciones su edificio, su posible estructura. Esto ya está, se podría decir, listo para correr. Sin embargo, lo que está faltando es arrastrar los apoyos, las fundaciones. Selecciono todos los puntos de la parte inferior, asignar en nudos restricciones, empotramiento. Ok. Y entonces, ahora sí, la estructura estaría lista para correr. Puedo grabar y voy a hacer una prueba de ejecutarla para ver cómo está yendo esto. ¿Sí? Y para ejecutar es este pequeño triángulo. Correr el análisis. ¿No? Run now.
correr ahora. Esperamos un poco porque está haciendo análisis matricial. Está generando un sistema de cientos o tal vez miles de ecuaciones con miles de incógnitas y resolviendo ese sistema. Y de resolver ese sistema encuentra información. ¿Qué información? Desplazamientos, reacciones y esfuerzos internos, ¿no? Ahora lo que nos está mostrando es una deformación exagerada con el peso propio de vigas y columnas. Y parece algo realmente exagerado, que vamos a ver realmente cómo va en valores para ver si es algo aceptable o no. Por decir, veamos en este extremo. Y si observamos, lo que nos interesa a nosotros es el valor U3, que indica se deformó hacia abajo 1 milímetro, como la deformación más importante de la estructura. ¿Sí? 1 milímetro de deformación, ¿es aceptable o no en el hormigón armado? Jóvenes, ¿qué dicen? Sí, magíster. Es aceptable, es casi nada, ¿no? Como deformación, no hay problema. Veamos aquí. Aquí 1,5 milímetros. Aquí 1 milímetro, ¿no? Aquí también 1 milímetro, ¿sí? Deformaciones realmente muy, muy pequeñas. Aquí menos de 1 milímetro, que es un lugar donde va a haber las deformaciones más grandes que todas. Aquí menos de 1 milímetro. ¿Sí? Y entonces esto va bien. Sería interesante ver cómo van los esfuerzos en las columnas, que tienen que ser ascendentes, gráficas, en barras, peso propio, DIT, fuerza axial, compresión. Y entonces, pues, nos da algo bastante lógico, que la columna esté más cargada según vayamos descendiendo. Claro que estos valores son muy irreales porque no se está considerando el peso de las losas ni de todo lo que va a ocupar nuestro edificio. Señores, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ahora, ¿qué nos toca como siguiente etapa? Ya tenemos cargado nuestro edificio como columnas y vigas con secciones tentativas. ¿Qué sería el siguiente paso en nuestra estructura? Jóvenes. ¿Alguien me dice? ¿Poner cargas, magíster? Por supuesto que sí, pero antes que eso, habría que definir qué tipo de losa va a llevar nuestra estructura. ¿Sí? Hablando de tipos de losa, tenemos dos posibilidades. Losa llena y losa nervada, alivianada. ¿Cuál quieren usar? ¿Llenas o nervadas? Bien, Llena es una losa muy pesada.
requerir columnas muy fuertes para soportar el peso de una losa llena. Pero lo más perjudicial es que es muy cara. Mucha plata para hacer losas llenas. Son losas pesadas y caras. La losa nervada es liviana, alivianada y barata. ¿Sí? ¿Cuál escogemos? ¿Lo pesado y caro o lo liviano y económico? La nervada, Inge. Nervada. Dos posibilidades en la nervada. Viguetas prefabricadas o viguetas vaciadas en sitio. Estas normalmente son pretensadas. ¿Sí? Viguetas Comaco, Thor y no sé qué marcas más hay. Pretensa y viguetas vaciadas en sitio. ¿Cuál ponemos? Vaciadas en sitio, Inge. Están de moda, muy de moda las vaciadas en sitio. Y además de que hay que saber utilizar y tener mucha responsabilidad y criterio cuando usas viguetas prefabricadas. Así que más están de moda las viguetas vaciadas en sitio. Y en vaciadas en sitio tenemos dos posibilidades. Dos. No, seamos ordenados. Una dirección o dos direcciones. ¿Cuál escogemos? Yo les voy a dar el criterio que yo suelo usar. En la mayoría de mis estructuras, yo empiezo con esto. Viguetas en una dirección casi en todo. Ya al final, en todo. Cuando veo que la vigueta que he elegido con dos fierros del 12 no puede resistir, necesitaría más del 12 en una dirección, recién paso a esto. ¿Sí? Empiezo con esto y empiezo a colocar el fierro a mi losa, ¿no? Si con esto y con máximo con 2 de 12 soporta, pues se queda todo con eso. Pero si veo que mi vigueta con 2 de 12 no soporta una dirección, pongo dos direcciones. Esta es mucho más resistente que esta. ¿Está entendido, señores? En ese sentido, yo impongo que todos trabajemos con viguetas en una dirección todas nuestras losas. Jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ahora, voy a definir en qué sentido, aquí está mi escalera, me invento, en este edificio.
peldaños, descanso, peldaños. ¿En qué sentido voy a armar mis viguetas? ¿Las armo en este sentido o en este sentido? ¿Qué me dicen jóvenes? Ayúdenme a decidir. Donde tenga la menor luz. Lo normal y lo más recomendable es hacer en la menor luz. Sin embargo, es mejor que las viguetas soporten el volado. Tengo volado aquí. Quiero que mi vigueta pase así para soportar el volado. ¿Sí? Aunque fíjense, en esta losa están quedando en el sentido largo en vez de en el sentido corto. El que una vigueta tenga continuidad sobre las vigas hace que esa vigueta sea más eficiente. No es bueno, jóvenes, aunque no crean, armar una losa en este sentido y la otra en este otro, por intentar poner el más corto. Porque fíjense, esta vigueta no tiene continuidad sobre las vigas y entonces es poco eficiente. Es más eficiente y te va a dar un mejor resultado que armes tus viguetas así. En el sentido de que estas tus viguetas vayan a soportar el volado. Jóvenes, ¿está entendido? Por supuesto que en esta parte ¿qué va a haber en el sector de las gradas? ¿Qué tipo de losa? Llena. El único lugar donde vamos a usar losas llenas es en el sector de las gradas, tanto en peldaños como en descanso. Jóvenes, ¿está entendido? Magíster, una pregunta. En caso de tener volados en, o sea, En como usted ambos dice, lados. ajá, Ya. En general, aquí tengo mi estructura y la señorita me dice, sucede, ingeniero, que tengo volados en ambos lados. ¿No? Tal vez una viga aquí, tal vez una viga aquí, viga aquí, viga aquí, viga aquí, viga aquí, viga aquí. ¿Sí? Tal vez tengo esas vigas. Y tengo volado en este sentido y en este otro. Es mejor poner las viguetas en el sentido de tu volado más grande. Yo pondría mis viguetas así. Porque el volado de este lado es más grande que el que está abajo.
¿Está entendido, señores? Sí, magíster. Muy bien. Entonces, en ese sentido, directo en el SAP, voy a empezar a poner mis viguetas. Y voy a hacer en mi losa de primer nivel. Observen, jóvenes. Ver 2D, mi primera losa. Ok. Selecciono. Ver solo la selección. Y entonces, si pongo en 3 dimensiones, solo estoy viendo la losa de mi primer nivel. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Este elemento, este y este, los voy a editar, lo voy a replicar a 50 centímetros en el sentido X una vez. Y fíjense, me ha dibujado una viga ahí, pero esta en realidad no es viga. Voy a definir una sección, una nueva, rectangular, get H25 de altura 0.25, base 10, en color amarillo. Quiero. Y entonces voy a seleccionar y le voy a decir asignar vigueta. Ok. Y entonces fíjense, ¿no? He puesto una primera vigueta. Y entonces las voy a ir replicando en todo lo que yo voy a necesitar. Por decir, solo esta. Editar, replicar 5 veces. Me replica hasta aquí. Esta podía haber hecho junto con la otra. Editar, replicar 5 veces. Esta, editar, replicar 8 veces. Pero me falta una. Ni modo. Selecciono, editar, replicar una vez más. Ahí está. Editar, replicar 9 veces. Okay. Señores, ¿está entendido? Y entonces, agarro esta, editar, replicar una vez, pero esta es vigueta. Entonces esta, editar, replicar 2 veces. ¿Eh? Esto es la escalera, va a quedar hueco. Esto es la escalera, va a quedar hueco. Aquí, aquí y aquí sí hay viguetas. ¿Sí? Y entonces, editar, replicar una vez. Voy a seleccionar. Son viguetas. Las selecciono. Editar, replicar 7 veces.
Están hasta ahí. Esta, replicar, perdón, editar, replicar 2 veces. Y esta, editar, replicar también 2 veces, pero sé que estas dos son viguetas. Y están ahí ya dibujadas mis viguetas de mi primera losa. Si pido grosor secciones, tiene que estar así. Señores, puede ser, y es lo más probable que les pase a ustedes, no como a mí que he sido un tramposo, que la última separación no les quede como a mí 50 centímetros, que les quede 30 o 22 o 15, pues se queda así. Esa última separación, con que sea menos que 50, está bien. En un lado empiezan con 50 y al otro lado lo que les dé. Tal vez va a quedar menos que 50, se queda menos que 50. ¿Está entendido, señores? Entonces, grosor, altura, primera losa. Para entregar el próximo día martes. ¿Sí? La numeración de sus losas, para que yo vea que han dibujado en orden, y el dibujo de sus viguetas en un primer nivel, en una sola dirección todas. Jóvenes, ¿está entendido? Sí, magíster. Solo en una losa, solo en la primera. ¿Sí? Es decir, que si yo pido ver, mostrar todo, ¿no? Y sería bueno una captura de todo también, para que yo observe las diferentes secciones, columnas, vigas de losa, vigas de terraza y de cubierta. Eso más, por favor, en su trabajo. Señores, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, ingeniero. Muy bien. Entonces, hasta este punto, por favor, hasta el próximo día martes. ¿Sí? Voy a habilitar en este momento, de ser posible, cómo es eso de la grabación y de todas las grabaciones para que las puedan tener disponibles en recursos. Y el lugar de entrega de su trabajo. ¿Sí? De su proyecto. Jóvenes, quedamos entonces hasta aquí. Nos estaríamos viendo el próximo día martes. Que tengan una buena noche, un buen fin de semana y hasta luego. Estén, por favor, saliendo de la ola para que pueda cerrar. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero. Voy a avisar cuando ya esté lista la grabación. Magister, una preguntita. A ver, primero me decía, les voy a mandar un mensaje al grupo de WhatsApp en cuanto pueda ver si que es que la grabación está disponible y así ustedes también me confirman si la han podido observar. Ya, muchas gracias, Inge. Alguien más tenía, creo, una consulta. Adelante. Sí, magister, quería preguntarle sobre cómo vamos a sacar las columnas para los ascensores. No te entiendo. ¿A qué te refieres sacar? No, o sea, ¿llevan la misma sección? ¿O es... Todas las columnas, absolutamente todas, para empezar, en 40 por 40.
solo para empezar. Lo más probable es que ya. las del ascensor sean las más esbeltas de todas, las más delgadas, pero eso vamos a ver después. Hasta ahí, Magíster. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Si no, por favor, vayan saliendo para que pueda cerrar la clase.